Un cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio de análisis, interpretación, alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este esfuerzo que durante los últimos años hemos mantenido de manera continua y permanente. En esta ocasión voy a seguir ahondando, profundizando en el análisis de estos temas alrededor de la educación superior. Creo que en los últimos mes y medio hemos abordado con el rigor académico que estos temas implican un análisis alrededor de la educación superior en Colombia, alrededor del debate que hoy nos convoca, que tiene que ver con la reforma a la educación superior, tanto en materia de ley estatutaria como de reforma de la Ley 30. Y todos los aspectos que tienen que ver con la educación. Creo que estos debates deben abordar el conjunto de las temáticas y de las complejidades que esa temática pues contempla. En este sentido, hoy quiero hacer referencia a un tema que en el último mes ha suscitado, digamos, expresiones por parte de las comunidades universitarias, no de todas, de muchas comunidades universitarias. Me refiero específicamente a las universidades públicas del país y tiene que ver con la ley de gratuidad. Recordemos que en Colombia hoy hay una ley que garantiza la matrícula gratis o matrícula cero a las universidades oficiales y a las instituciones técnicas y tecnológicas oficiales, ITTU. Es una responsabilidad que asume el Estado, es decir, el Estado asume el pago de la matrícula a los estudiantes de las universidades oficiales de todo el territorio nacional. Y recordemos un poco el contexto de este tema de la gratuidad. Este tema emerge o nace con fuerza en el momento de la pandemia. Todo lo que la pandemia social y económicamente generó e impactó, sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y las universidades públicas, ¿sí?, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional de la época, con el acompañamiento de muchos entes territoriales, garantizamos matrículas gratuitas, con un objetivo, con un propósito esencial, social y humano, que nuestras aulas no se quedaran solas, es decir, para contener e impedir una deserción masiva de las universidades públicas. Y la estrategia funcionó, haber conseguido recursos que contribuyeran en ese propósito permitió mantener a los estudiantes a través de las mediaciones virtuales vinculados a su proceso formativo. Luego, esta iniciativa se presenta como proyecto de ley. El Congreso hace el debate alrededor de la ley de la gratuidad y hace un par de meses el Congreso de la República de Colombia aprueba la ley de la gratuidad y hace aproximadamente un mes el presidente de la República sanciona la ley de la gratuidad. Y en esa sanción quedó definido un plazo de 6 meses para su reglamentación. Reglamentarla para establecer los criterios claros y bien definidos de quienes deben acceder al beneficio. Pues bien, como esa reglamentación no se ha hecho, es decir, están corriendo los 6 meses, esto ha generado unas situaciones de anormalidad en las universidades públicas, y es que los estudiantes que no fueron favorecidos con este beneficio de la gratuidad, pues han generado mecanismos de presión legítimos y válidos al interior de los campus universitarios, y las administraciones de muchas universidades públicas les ha tocado asumir con recursos propios, como es la fuente de ingreso de las matrículas, este beneficio. Así que el análisis que hoy quiero hacer es precisamente la reglamentación de la ley de la gratuidad. ¿Por qué necesitamos acelerar este proceso para evitar que estas situaciones se sigan presentando en los semestres posteriores? Y la he llamado reglamentación de la ley de la gratuidad en la matrícula. El sistema de educación oficial colombiano, afectado en su funcionamiento financiero por un modelo de financiamiento insuficiente por parte del Estado, generó en las últimas décadas
un proceso sistemático y estructural de autofinanciamiento, es decir, generación de recursos propios para funcionamiento y prestación del servicio educativo. Por consiguiente, desde el Sistema Universitario Estatal SUE, coincidimos y apoyamos la agenda reformista del gobierno en materia educativa, concerniente a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en pro de un nuevo modelo de financiamiento de la universidad pública, una iniciativa de ley estatutaria para garantizar la educación como derecho fundamental por parte del Estado y la reforma integral de la Ley 30. En este sentido, insistimos al Ministerio de Educación Nacional y el Congreso de la República priorizar la reforma de los artículos 86 y 87 para de esta forma las universidades oficiales no entren en un escenario de inviabilidad e insostenibilidad financiera. En este contexto, reconocemos los esfuerzos del gobierno para garantizar la gratuidad de la matrícula a los estudiantes de las instituciones de educación superior pública. La sanción de la ley de gratuidad marca la pauta sobre la función social del Estado, con énfasis en los sectores marginados y excluidos socialmente. De acuerdo con lo anterior, pedimos que durante el tiempo definido para la reglamentación de la ley, pactado a 6 meses, se impida la generalización de situaciones presentadas en algunas universidades públicas que frente al vacío normativo por la ausencia de reglamentación de la ley de gratuidad de la matrícula ha provocado asambleas estudiantiles permanentes y parálisis académica por parte de estudiantes que han sido excluidos del beneficio de la gratuidad de la matrícula, afectando el normal desarrollo del semestre académico. Además, con afectaciones financieras en las instituciones de educación superior pública que han asumido con fuente de recursos propios el costo de la matrícula de los estudiantes excluidos del beneficio de la gratuidad, situación que profundiza el desfinanciamiento estructural de las universidades públicas. Por ello, el Ministerio de Educación debe decretar un régimen de transición durante el tiempo que dure elaborar la reglamentación y asumir el costo universal de la matrícula en las instituciones de educación superior públicas. En este sentido, consideramos que el ejercicio de reglamentación de la ley de gratuidad de la matrícula debe orientarse por principios de equidad, inclusión, interculturalidad y sostenibilidad, garantizando el acceso al beneficio de los estudiantes pertenecientes al estrato 1, 2 y 3, jóvenes procedentes de instituciones públicas rurales, minorías étnicas, pueblos y comunidades indígenas, rum y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, estudiantes matriculados en un programa académico a nivel técnico, tecnológico, profesional. La edad del estudiante beneficiario debe definirse de acuerdo con el lugar geográfico de procedencia. Es decir, la lógica orientadora de la reglamentación de la ley de gratuidad debe garantizar un principio esencial en un sistema democrático liberal que consiste en la realización de la justicia social. En consecuencia, la intervención del Estado debe ser justa, centrando su atención en los más necesitados. En otras palabras, la reglamentación de la ley debe estar enfocada hacia los jóvenes universitarios en condiciones sociales y económicas vulnerables. Consideré necesario hacer esta reflexión, este análisis, frente a los hechos que se han venido presentando. Ya es una realidad, existe una ley que garantiza la gratuidad de la matrícula a los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas del país. Es decir, universidades oficiales e instituciones técnicas y tecnológicas públicas. La ley ya fue sancionada por el presidente. Esa es una ley que materializa un enfoque y una concepción de un Estado social de derecho en términos de justicia social. Es decir, esa ley genera un beneficio. ¿A quiénes? A los estudiantes de las universidades públicas en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Con un propósito, y es que se mantengan en el proceso formativo. Hoy las universidades públicas hacemos un esfuerzo inmenso
para que nuestros estudiantes puedan transitar en ese proceso formativo de la mejor manera, con el mayor acompañamiento posible, y eso implica la gratuidad de la matrícula, acompañamiento psicosocial, residencias universitarias, deporte, arte, cultura, todo ese acompañamiento para poder reducir la deserción, ¿sí?, por lo que esto socialmente significa y el tipo de población estudiantil que nosotros atendemos. Así que el fin, la razón esencial cuando un muchacho entra a la universidad, el deber de nosotros es darle las condiciones y el apoyo necesario a ese muchacho para que en el tiempo establecido de ese proceso formativo logre terminar. La gratuidad es una estrategia que va en esa dirección de apoyar ese objetivo y ese propósito. Pero esto necesita ser reglamentado, por eso la ley se sanciona y la ley establece 6 meses. 6 meses para que haya una reglamentación. ¿Y qué debe contener la reglamentación? Un poco de lo que señalo en esta columna de opinión, y es a quién debe llegarle el beneficio. ¿A quién debe llegarle el beneficio? Estudiantes de estrato 1, 2 y 3, sirven 4. Se habla de que no pueden ser mayores de 28 años, pero también hay que entender unas condiciones particulares de la procedencia de muchos estudiantes nuestros que vienen de zonas rurales, donde su edad o trabajan, etcétera. Yo creo que eso hay que pensarlo. De la misma manera, haciendo énfasis en las minorías étnicas que aquí menciono, igualmente definir que el estudiante debe estar cursando una sola carrera, no varias carreras, sino una sola carrera. En fin, creo que la filosofía, la concepción de esa reglamentación debe estar enfocado en que ese beneficio que otorga esa ley, que consiste en garantizar de matrícula a los estudiantes, le llegue a los que realmente lo necesitan. Es decir, es tratar de realizar un Estado social de derecho, es el principio de la justicia social, es llegarle al más vulnerable, al más frágil, al más débil en la estructura social, en el orden social. Creo que esta reglamentación debe encarnar ese propósito. Hay que construirla, está en ese proceso bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, pero también hemos dicho, mientras esto se reglamenta y se establecen unas reglas claras que defina quiénes son los que acceden al beneficio de la gratuidad, durante ese lapso de tiempo, el Ministerio debe establecer un régimen de transición, y ese régimen de transición en materia financiera implique que se asuma el 100% del costo de la matrícula por parte del Ministerio. Por las razones que aquí también expliqué, se están generando en las universidades públicas miles de jóvenes que se han quedado por fuera del beneficio, y eso está generando pues dinámicas que son normales en las universidades públicas de presiones para que sean reconocidos en cuanto al beneficio. Y le ha tocado a muchas universidades públicas pues asumir parte de los costos de esas matrículas, y eso genera una afectación financiera a nuestras instituciones de educación superior que vienen arrastrando una situación de desfinanciamiento estructural, porque las matrículas son una fuente de ingresos propios para nuestras universidades. Y también lo hemos dicho, la matrícula o la gratuidad de la matrícula es un beneficio para los estudiantes de más escasos recursos y sus familias. La gratuidad de la matrícula no es un beneficio para la universidad como institución, porque las matrículas históricamente en las universidades públicas han sido una fuente de ingresos propios que nos permite solventar y garantizar parte del funcionamiento institucional. Así que estamos de acuerdo con esta iniciativa. Nació en el seno de las universidades públicas en el momento de la pandemia, tuvo el eco, se convirtió en agenda pública, se convirtió en el tema central del país político representado en el Congreso. El Congreso hizo la deliberación, hizo la ley, el presidente sanciona la ley, pero la ley necesita ser reglamentada para que ese sentido de la equidad y de la justicia social le llegue, como ya señalé, a quienes más lo necesitan. Así que consideré necesario hacer esta reflexión porque estos 6 meses debe hacerse una muy buena reglamentación y debe hacerse con todos los actores del sector para que sea una reglamentación que responda al sector universitario público del país. Así que no podía dejar por alto esta reflexión y este análisis, por eso la he llamado reglamentación de la ley de la gratuidad. ¿Por qué hay que reglamentarla? ¿Cuál es el propósito de la reglamentación? ¿Y por qué durante el tiempo de esta reglamentación el Ministerio de Educación es una propuesta que en el marco de esta columna hago, asuma el costo de las matrículas hasta que esa reglamentación esté definida? Muchas gracias.